Muy buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del grupo. Mi nombre es Nelson Bernal, soy de Venezuela y llegué a este grupo de amigos de Dios por medio de mi esposa, que siempre ha estado en grupos de restaurada. Hace mucho tiempo ya está allí. Mi esposa se llama Betty de Bernal, Betty Molina de Bernal. Y cuando yo la veía a ella en el grupo, oraban por los esposos, oraban por la familia, por restauración personal, como mujer. Algunas veces la escuchaba, algunas veces se levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar con las hermanas. Y bueno, ella me dijo, mira, que hay grupos también que son del mismo ministerio, si quieres pertenecer a alguno. Y Dios me permitió estar en Amigos de Dios. Amigos de Dios. Cuando entro a Amigos de Dios, pues realmente yo quise entrar al grupo para conocer, para saber de qué se trataba y para aprender más de Dios. Y me encuentro que en el grupo, pues somos varones todos, algunos son mujeres, pero la mayoría son varones y tienen situaciones fuertes en su familia, con sus hijos, sus esposas. Wow, yo dije, wow, Señor, tú eres tremendo, donde me viniste a meter. Bueno, mis hermanos, les cuento, pero una oportunidad de mi vida, yo tenía muchos inconvenientes con mi esposa y pues discutíamos mucho, por cualquier cosa discutíamos. Pues yo estaba cansado, ella también. Yo soy viajero, yo viajo a diferentes partes de Venezuela porque mi trabajo es de vendedor, yo soy vendedor de repuestos para moto y para carro. Y en una de estas, no, en ese momento ya no tenía carro, viajaba en autobús. Y bueno, con tantos problemas y tantas cosas que yo tenía en mi mente y en mi corazón, tanta mentira del diablo que no me agarré de Dios, sino me agarré fue de mi propio ego, de mi propia condición de hombre. En un viaje de esos conocí a una mujer y con ella pues caí en adulterio, fornicación, adulterio. Traicioné a mi Dios, traicioné a mi esposa, traicioné mi familia, traicioné mi fe por una mujer. Esto sucedió y duré como 10 días. A los 10 días Dios puso todo a la luz. Automáticamente el Señor sacó todo a la luz y mi esposa pues se enteró. Mis hijas se enteraron, toda mi familia se enteró. En la iglesia donde yo iba se enteraron. O sea, todo el mundo se enteró, todos los que estaban a mi alrededor. Qué vergüenza. Pero más que la vergüenza, cuando llego a casa que me dicen que no puedo seguir viviendo en casa, me dijo mi esposa que tenía que irme. Eso fue algo tremendo. Y no quiso absolutamente nada. Yo pedí perdón, pero no, era algo muy, muy tremendo lo que yo había hecho. Yo dije, lo perdí todo y tuve que irme.
Me ausenté de casa alrededor de 4 meses. No sabía qué hacer, desesperado, solo, con un susto tan tremendo que sentía yo, Señor, y una soledad profunda, y como que si Dios se hubiera apartado de mi vida. Yo recuerdo esos días y son espantosos, pero yo no clamaba, yo solamente lloraba y me echaba la culpa. Yo soy el culpable de todo esto, yo perdí mi familia por culpa mía. Yo debía haber soportado más y debía haber buscado la manera de evitar esas situaciones fuertes con mi esposa. Pero como no lo identifiqué de esa manera, sino lo identifiqué de la manera del hombre, del razonamiento humano, y dije, ella tiene que respetarme porque ella es así. Caí entonces, antes de la caída, siempre viene la altivez. Y eso me pasó a mí, mis hermanos. Fui muy altivo, orgulloso, yoísta, y por eso caí. Entonces, después de todo esto, de llorar y pedirle perdón a mi esposa por teléfono, cosa que después ella me dijo que no la llamara más. Y cuando la llamaba no me contestaba. Y cuando le enviaba mensajes no me contestaba. Ahí fue cuando dije, wow, perdí toda mi familia, ¿y ahora qué hago? Recordé que tenía a Dios y empecé a orar, a clamar con mucha necesidad. Lo único que tenía era Dios. Nadie más podía ayudarme. El único que yo creía que podía ayudarme era mi Señor, el que me sacó de las tinieblas a la luz, al que yo traicioné, pero sabía que Él era fiel. En mi espíritu conocía su fidelidad, aunque en mi razonamiento no lo conocía, pero el espíritu clamaba solo. Lloraba yo a veces porque sentía que algo dentro de mí lloraba. Me arrodillaba porque sentía que algo dentro de mí se arrodillaba. Yo estaba en una habitación solo, llorando, suplicándole al Señor que me perdonara a Él, hasta que escuché su voz y me dijo que Él ya me había perdonado, que siguiera adelante. Y yo seguía adelante clamándole a Él para que entonces mi esposa me perdonara. Después, cuando volví un día a la casa, vi a mi esposa, y mi esposa había rebajado alrededor de unos 15 kilos más o menos. Estaba muy delgada y yo la miré y dije, wow, esto también tiene que ver con mi error. Esto también tiene que ver con mi caída por yo haber hecho caso de mi carne, de mi corazón, de mi maldad. Mira cómo está mi esposa, a la mujer a la cual yo amo. Me dolió muchísimo, mis hermanos, muchísimo ver a mi esposa así, porque hacía 4 meses no la veía. Señor, no sabía qué hacer, ella no quería nada conmigo. Mi hija, que en ese tiempo tenía 17 años, me dijo, papá, pasa, ven a mi cuarto.
y le dijo a la mamá, mamá, esta casa también es mía, él es mi papá y está bien, no va a estar contigo en tu cuarto, pero yo lo voy a tener aquí en mi cuarto. Hermano, yo estaba a lo que me dijeran. Yo después de que entré a la casa y me vi en el cuarto, en mi casa, en el cuarto de mi hija, así estuviera yo, hermano, en el baño que me hubieran puesto a dormir, ahí hubiera dormido feliz, pero estaba en mi casa con mi familia. Ya no era el altivo, ya no era el egocentrista, ya era otro hombre, ya yo era que no importa dónde me acomodaran, pero por favor déjenme quedar aquí. Es tremendo eso. Wow. Recuerdo esto y veo la soberanía de Dios sobre todo, hermano. Dios usó a mi hija para la entrada a la casa. Después seguí orando. Luego se presentó un pastor, el cual oró por nosotros. Fuimos a un psicólogo también. Recuerdo que Dios permitió que fuéramos a un psicólogo. Fuimos 2 veces. Cuando el psicólogo preguntaba que si nosotros queríamos seguir juntos, yo decía que sí. Ella decía que no sabía, pero no decía que no. Y yo le decía al psicólogo, nosotros estamos aquí por culpa mía, porque yo tuve la culpa, porque yo fui el que fui adúltero. Por favor, ayúdenme. Yo quería volver con mi esposa, con mi hogar, con mi familia. Después fuimos a otro pastor, el cual nos preguntó también que si queríamos estar juntos. Yo le decía que sí. Ella decía todavía que no sabía. Ella no sabía. Yo seguía orando, mis hermanos. Seguía diciéndole al Señor, Señor, perdóname. Yo sé que tú me diste esposa, me diste hijo, pero yo fui responsable con lo que tú me diste. Pero tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no había visto nunca. Y después de que fue pasando el tiempo, mis hermanos, mi esposa comenzó a hablarme, ya como amigos, no como pareja, como amigos. Yo le invité a salir, le traía flores, chocolates, porque le encanta el chocolate. Iba a la iglesia que ella me dijera que fuéramos. Iba a donde un pastor que ella me dijo que visitáramos, yo iba. Que íbamos a otra iglesia donde ella tiene unos amigos, iba. Yo no decía nunca que no. Yo siempre dije, vamos. Porque a mí no me importaba dónde fuera. Yo lo que quería era estar junto a ella. Y el Señor, en ese recorrido, permitió que mi esposa me perdonara. Pero no fue fácil el perdón. Porque en el primer momento, al parecer, me perdonó. Pero después, hermano, esta herida está abierta y a veces estábamos juntos y se ponía a llorar que por qué yo tuve que hacer esta traición, esta maldad que yo le hice a ella. ¿Por qué? Ella siempre se preguntaba por qué estábamos bien y de repente ella se ponía brava y decía, no me toques. ¿Por qué tú hiciste eso? Y se ponía a llorar. Esto duró como 2 años, mis hermanos. Y yo callado, orando, Señor, Señor, ayuda a mi esposa, ayuda a que me perdone, Señor. Y llegó el momento, mis hermanos, en que el Señor sanó el corazón de mi esposa. Fue largo, fueron como 3 años más o menos. Sin embargo, yo nunca me di la gloria.
para nada, mis hermanos. Yo decía, Señor, ayuda a mi esposa y ayúdame a mí a soportar esto también, porque no era fácil el rechazo, no era fácil el que te dejaran solo, no era fácil el que te apuntaran con el dedo, no era fácil el que tú tuvieras una pequeña discusión por cualquier cosa y te dijeran, ¿y tú qué vas a decir si tú eres un traicionero? Si tú te fuiste con otra mujer, y con eso te callaban la boca, con eso tenías que morderte la lengua y no decir nada, porque ese golpe, aunque a uno le parece bajo, pero era la verdad. Todavía no tienes autoridad sobre tu hogar, sobre tu familia, hasta que el Señor no te la dé, porque tú piensas que ya todo pasó, pero no había pasado, mis hermanos. El Señor todavía estaba tratando con mi corazón, tratando con mi ego, restaurándome de la altivez, del egocentrismo, del machismo que todos tenemos por cultura, por nuestras raíces. Y eso hace que nosotros fallemos tanto los varones y no nos sujetamos al Señor, porque creemos que somos más fuertes, pero no, somos muy, muy débiles y llorones. Todos somos unos llorones, porque yo lloré muchísimo, hasta que por fin, mis hermanos, el Señor restauró el corazón de mi esposa. Y eso, esta, este testimonio se los estoy contando. Esto pasó hace exactamente 12 años atrás. 12 años que pasó el día que yo caí en pecado de fornicación y de adulterio. Después ya han pasado 12 años con mi esposa. Ella ya no me recuerda nada. Gracias al Señor, pues aprendí que esta fue la familia que el Señor me regaló y que esta vida física pasa y que debo de gozarme con la mujer de mi juventud. Para la gloria de Dios, esta es la única mujer que he tenido. Esta es la única madre de mis hijas. No tengo más hijos por ahí y tengo 42 años viviendo con mi esposa. El Señor me la regaló desde que yo tenía 16 años y ella tenía 15. Ya tenemos 7 nietos, tengo un nieto de 19 años ya. Mi hija menor tiene 24 y tengo más hijas, más nietos. Esta es mi generación que el Señor me regaló. Ahora entiendo, para la gloria de mi Dios, de que estas son las personas que me acompañan en el recorrido de esta vida. Y para la gloria de Dios ahora me retiro de todo lo que sea inmundicia, fornicación y adulterio, mi hermano. Lo veo, pero me retiro, porque eso está ahí. Al salir de la casa está ahí. La fornicación, el adulterio, usted lo va a ver en todas partes. Y últimamente está peor. Pero el sabio ve el mal y se aparta, mi hermano. Y el Señor es el único que puede hacer la obra, así como la hizo en mí. Yo no la hice. Dios me llevó a clamar, Dios me llevó a entender que es mi esposa, a entender que es el regalo que Él me dio para yo vivir en esta vida hasta que el Señor me lleve de este lugar, de este mundo, de este planeta, y que debo de gozarme con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, con los 3 perritos que tengo en la casa, gozarme con lo que tenga a diario, dar gracias a Dios por cada uno de ellos. Ahora pues a veces también tenemos diferencias,
con mi esposa, pero no tenemos problemas, ni gritos, ni nada. Diferencias, sí. Últimamente, pues, cuando mi esposa la veo un poco más emotiva, yo me retiro. Y cuando ya veo que está menos emotiva, hablo con ella. Nosotros debemos de ser varones de oración para poder entonces darles palabra de Dios a nuestras esposas. Somos sacerdotes de cada uno de nuestra casa. Cada uno somos sacerdotes de nuestro hogar. Y el sacerdote es el que va al lugar santísimo, habla con Dios, habla de su familia, y después el sacerdote, al salir del lugar santísimo, va donde su familia y comunica lo que el Señor le dijo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Y este es uno de los testimonios que tengo de parte de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aunque tengo más, también de muchas cosas personales, desde que era pequeño hasta mi edad. Y sé que fue Dios, porque nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, así como ustedes, mis hermanos. Y nos eligió desde antes de nuestro nacimiento con un propósito. Y todos los que estamos en el propósito de Dios, hermanos, ese propósito se va a cumplir, porque el propósito no es de nosotros, es de Dios, para la tierra, para la gente. Y nosotros somos propósitos de Dios en la tierra, mis hermanos. Este es mi testimonio sobre la restauración de mi relación matrimonial. Y a la vez se sienten felices todos los que están a tu alrededor, tus hijas, tus nietos, al ver que no fracasamos, mi hermano, que Dios no permitió que fracasáramos, que el Señor metió su mano poderosa, sanó el corazón de mi esposa, me enseñó a mí humildad, mansedumbre, a callar, a no querer ser el que dirige con razonamiento y con machismo, sino a dirigir en el Señor, en lo que dice el Señor, en lo que dice la palabra de Dios. Para eso primero tengo que ir al Señor, comunicarme con Él, leer su palabra y después comunicar lo que el Señor me dijo con su palabra para mi esposa y para mi familia. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, así como tú hiciste, Señor, en mi matrimonio, así te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas, Dios mío, en los matrimonios de mis hermanos, Padre, en la vida de mis hermanos, Señor, que quites todo lo que tengas que quitar, Dios mío, del corazón de cada varón, mi Dios, y pongas, Dios mío, lo que se necesita en cada corazón, Señor, el amor, la fe, la humildad, la mansedumbre, mi Dios, el gozo, la paz, el agradecimiento, la gloria, toda para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este ministerio, porque por este ministerio, Señor, pues tú nos has unido para restaurarnos a todos, porque aún con este testimonio, Señor, siento en mi corazón, Señor, que te necesito y que necesito que sigas restaurando las áreas de mi vida, mi Dios, que sigas restaurando, Señor, las áreas de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi esposa, Señor. Y así te pido, Dios, que por favor restaures todos los hogares representados, Dios mío, en este grupo, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén.